sucede antes de leer la palabra del Señor? ¿Qué se debería de hacer? Aún no lo aprende, ¿verdad que no? Aquí se lo voy a insistir hasta que se lo aprenda. ¿A qué se refiere, pastor? Que cuando se va a leer la palabra hay que ponerse sobre nuestros piecitos. La palabra del Señor dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operación, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios añada bendición sobre sus vidas. Siempre decimos Dios añada bendición a su palabra. Ya la palabra está bendecida. Tomen sus asientos. Hablar de dones o de los dones del Espíritu significa poder, unción, inclusive para muchos sinónimo de privilegio. Cuando hablamos de estas manifestaciones, porque son manifestaciones de Dios, como lo vamos a ver en esta mañana, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, ya lo relacionamos automáticamente, lo relacionamos con poder y con unción. ¿Verdad que sí? Y algunos dicen, si yo tengo los 9 dones del Espíritu, entonces estoy hecho. Tengo el poder, tengo la unción, tengo todo eso. Ay, digo, John, eso, a mí como va a decir, dependiendo, usted le pone el asunto. Cuando la gente se ríe, pone una música de risa. ¿Sabe? Dios. Entonces, muchas veces nosotros, de alguna manera, hemos malinterpretado qué son los dones y para qué están los dones. Y algunos inclusive le damos un lugar a los que tienen el don, le damos un lugar de privilegio. Y eso no es correcto. No es correcto. Recuerdo que en cierta iglesia que estábamos pastoreando, no en esa iglesia, pero en una iglesia hermana en la ciudad de Suiza, una persona, entre comillas, que tenía los dones, la gente iba a consultarle y se sentaba en una silla aquí hacia adelante. Imagínense que ustedes son la iglesia. Ella se sentaba y toda la gente venía caminando por el centro en fila. Cada uno le tocaba su turno para que esa persona le profetizara. Pero más que profetizarle, para que le adivinara el futuro. Eso se llama brujería espiritual. Que Dios tenga misericordia. Porque aquí no va a suceder eso, ni debe suceder así. Los dones no es un lugar de privilegio para ciertas personas, ni se debe utilizar como si fuera una varita mágica para solucionarle los problemas a las personas. Y los dones no están para solucionarle los problemas a las personas. Así como Jesucristo, en la palabra no vamos a encontrar un texto bíblico que respalde que Él dijo que Él iba a solucionarle su problema. Es lo que dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Quedaos aquí y seréis llenos, investidos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos
Él dijo, así como a mí me hicieron esto, a ustedes también se lo van a hacer. Es decir, el panorama que Cristo les pintó a los apóstoles y les pinta a ustedes en esta mañana es que vamos a atravesar problemas. Vamos a atravesar situaciones difíciles. Amén. Pero Él nos llenó de su Espíritu Santo y nos capacitó con dones. Con dones. Nos capacitó para que podamos sobrellevar esas pruebas. Pero también, y aquí viene el kit del asunto, que es a lo que me quiero referir en esta mañana, los dones están para la edificación del pueblo de Dios. Y no para servirse del pueblo de Dios, ni para servirse de los dones para luego abusar de la gente. Se deben entender que los dones no provienen de nosotros, y mucho menos aprovecharnos para nuestro propio beneficio. Eso debemos dejarlo claro. Los dones no vienen de nosotros, no proceden de nosotros. Es más, el apóstol Pablo dice que nada bueno puede surgir de nosotros. Pero es que estamos redimidos, pastor. Hemos sido justificados, sí, gloria a Dios. Y no hay condenación para el que está en Cristo. Pero seguimos con una naturaleza pecaminosa. Amén. De manera que de nosotros no puede surgir nada bueno, a menos que Cristo habite en nosotros. Si Cristo habita en nosotros, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero de usted y de mí no puede surgir nada bueno. De hecho, es más, usted no está aquí porque usted quiso. Usted está aquí porque Dios le conviccionó. Dios le habló. Y usted hizo un alto y usted dijo, voy a ir a la casa de Dios. Pero no salió de usted. Fue Dios quien puso el querer. Usted tuvo que luchar y tuvo que pelear contra la sábana, contra el frío, contra el sueño, contra el cansancio, pero dijo, voy. Pero en principio no salió de usted, salió de Dios. Todo don perfecto desciende de allá arriba, hermanos, de allá arriba. Me da la impresión que muchos de nosotros, mire usted que me involucro yo para que nadie se sienta excluido o incluido, como usted quiera llamarlo. Pero me da la impresión que no todos, o no todos están claros sobre lo que realmente son los dones. Y en ocasiones hemos llegado a confundir los dones con los talentos. Y los dones y los talentos son dos conceptos totalmente diferentes. Amén. Y eso lo vamos a ver a medida como avancemos en el mensaje. Dones es una cosa y talento es otra cosa. Hay gente aquí con talento, pero no tienen dones. Hay gente que tiene dones, pero no tiene talento. Hay gente que quisiera estar allí en el lugar que está mi hermano John y tocar el piano, y tocar la batería, y tocar la guitarra. Es más, quieren hasta cantar, pero no tienen el talento. Por más que te lo impongas, no lo vas a lograr porque no lo tienes. Entonces no insistas, porque no va. Es así tan sencillo. Eso es lo que estamos hablando de talento. Todos hemos nacido con algún talento, ¿verdad que sí? Yo nací con mi talento. ¿Cuál es mi talento? Predicar. No, hermano. Todos podemos predicar, por tanto todos tenemos ese talento. A mí me gusta escribir. Me gusta escribir poesía. Me gusta escribir historias, novelas, que aunque nunca las haya publicado, algún día las voy a publicar. Me gusta hacer reír a la gente, me encanta ver a la gente reírse. Me gusta ver los rostros resplandecientes. Por eso soy chistoso. Eso es un talento. Y mire, hay gente que quiere hacer lo mismo que hace el pastor, pues. Quieren hacer reír a la gente, pero lo que hacen es ridículo. Mire, yo le cuento un chiste y la gente se muere de la risa, ¿sí o no, John? Mire, él no aguanta. El mismo chiste lo cuenta Juan y nadie se ríe. Pero si es el mismo chiste, le di la misma entonación, esto y nadie se rió. Si
Si se ríen es de la ridiculez de él. Porque no tiene el talento. ¿Me explico? Así que hay que diferenciar entre talento y dones. Mientras que los dones son manifestaciones sobrenaturales de Dios, los talentos son manifestaciones naturales. Los talentos son manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y los talentos son manifestaciones naturales que pueden ser heredadas. Pero las hemos heredado de nuestro padre Adán y Eva. Porque Dios puso eso en ellos. Amén. Todo ser humano tiene talento. Bien, me estoy adelantando. Ahora, ¿qué son los dones? Son manifestaciones sobrenaturales de Dios. Eso no lo debemos olvidar nunca. Son manifestaciones sobrenaturales de Dios. Es Dios derramando de su gracia sobre los creyentes. Y no todos tienen el mismo don. Vámonos ahí mismo en 1 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Bien, el 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y cada miembro tiene un don. Tiene un don. Pero también ese miembro puede tener, además del don, puede tener talento. Puede tener ingenio. Pero entre el talento y el don, yo prefiero el don. ¿Me explico? Porque el don es, repito, la manifestación sobrenatural de Dios. Mientras que el talento, usted nació con el talento. Y a medida como pasa el tiempo, usted lo descubre y usted lo desarrolla. Pero generalmente usted ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Hay gente aquí, hay muchos de ustedes que tienen ese talento. Tienen el talento para pintar, tienen el talento para mantener todo en orden, tienen el talento para tocar el piano, tienen el talento para tocar la batería, etcétera, etcétera. Pero ese talento se desarrolló a medida como esa persona lo descubrió. Porque el que tiene el talento del piano no es que nació tocando piano, sino que aprende y aprende así menos que canta un gallo. Mientras que el otro coge 1 año, 2 años, 3 años y nada. Pero el que tiene el talento siente eso y va y en cuestión de semanas, de días, ya aprende. Porque es un talento, algo innato que Dios puso en él y que fue heredado por medio de sus padres. Amén. Mientras que el don no. El don es una manifestación, es soberanía de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Pero ese don Dios se lo va a entregar en el momento que el individuo, la persona, usted o yo, hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Este es un don gratuito, no hay que pagar nada para tenerlo. Dios lo entrega por medio del Santo Espíritu. No hay que pagar por el don. Pastor, ¿cuánto cuesta el don de discernimiento? Porque necesitamos discernimiento en la iglesia. Yo he notado que en la iglesia se hacen cualquier tipo de barbaridades y no hay nadie quien discierna. Pues yo, hermano, ¿cuánto? 500 euros, 1000, dígame cuánto. Sería muy fácil. Tremendo negocio tendríamos. Y la iglesia no sufriría de las finanzas. Porque estaríamos vendiendo el don de ciencia, el don de sabiduría, de interpretación de lengua. Porque algunos dirán, oye, yo quiero tener una interpretación de lengua. Pastor, 500 son 500, hermano. Y como se lo podemos dar a quien querramos, le vendemos don de discernimiento a todo el mundo.
Oye, ¿dónde compraste ese don? No, ayer en el lugar de país barato, porque en otra iglesia lo están vendiendo en 1500, uno lo compró 500. Oye, que de veras, sí. Vio, esto es un talento, hacerlo reír a usted. Entonces, el don no se compra. No se compra, queridos hermanos. Ahora, talento sí lo tiene. Y talante también. ¿Cuál es su talento? Yo no lo sé. Pero a veces cuando uno observa a la persona, uno se da cuenta, sí. Yo no sé si será un don para discernir talento, pero yo a veces me doy cuenta, así a abuelo de pájaro, cuando alguien tiene esto. Digo, este tiene este talento. Gente que no es ni cristiana. Porque eso es lo otro, hermano. El talento no es exclusividad para los cristianos. El talento es para todo el mundo, cristiano y no cristiano, musulmanes y no musulmanes, católico y no católico, budista y no budista, hinduista y no hinduista, negro, feo, blanco, calvo, con cabello, con barba, para todos. Porque eso lo heredamos de nuestros padres. Dios puso esa capacidad cuando Él creó a Adán y a Eva. Él puso eso y ellos transmitieron a través de los genes en nosotros los talentos. Eso está en nosotros. Así que el talento no es exclusividad para los cristianos. Pues cuando hablamos de talento pensamos que estamos hablando exclusivamente de los cristianos. Hay gente que no es cristiana y tiene talento. Rockefeller, hermano, el más millonario de los hombres actualmente, ¿quién es? Bill Gates? No. Es un mexicano. Bill Gates no cree ni en la luz eléctrica. Él cree que lo que tiene es por su poder. Y créanme, hermano, el hombre no ha tenido que robar, no ha tenido que hacer trampa, no ha tenido que hacer nada, simplemente cabeza, porque descubrió su talento. ¿Cómo se llama el inventor de la manzanita? ¿Cómo? Steve Jobs. Él, hermano, junto con otro personaje, crearon esta famosa marca. Ya él murió. Y ese hombre y ellos no creían en nada. Es más, creo que uno de ellos era hasta homosexual. Y observe, gente que no teme a Dios son prósperos. Por eso que yo digo que la prosperidad no depende de Dios. La prosperidad depende de usted y depende de mí. Porque Dios nos dio esa capacidad. Ahora, eso no significa que tenemos que sacar a Dios. Es por Dios que la tenemos. Es por Dios. Pero cuando tú descubres tu capacidad y tu talento, tú lo pones a funcionar. Y la gente dice, mire, por ejemplo, el dueño del McDonald's. Eran una persona que se les ocurrió una idea. Y no tuvieron esa franquicia, sino que a los 6 años, si no me equivoco, vendieron la franquicia. Y ahora McDonald's es famoso en todo el mundo. El dueño del almacén, el Corte Inglés, o Zara, tipos no eran nada. Pero muchos de ellos no creen en nadie, nada más creen en ellos. Pero llegaron a ser y son hombres y mujeres poderosos económicamente hablando. Porque nacieron con ese talento, descubrieron ese talento. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros también tenemos ese talento, pero le damos la honra y la gloria a Dios. Así que usted no tiene que andar haciendo pacto, no tiene que haciendo nada. Usted simplemente tiene que decir, oye, este es mi talento. Yo hago reír a la gente como increíble. Entonces voy a capitalizar eso. Lo voy a capitalizar. Y tú dices, Señor, dame ahora sabiduría para poder capitalizar esto, porque no es suficiente tener el talento. Aquí ya entramos en los dones. Pero bien, Señor, dame sabiduría para capitalizar estos chistes que yo he hecho, para tu gloria y tu honra. Oye, con las computadoras yo soy lo mejor, no hay quien me gane. Voy a poner un negocio. Hermano, tienen ese talento, pero muchos de los que tienen talento
no tienen cabeza o no tienen sabiduría para dirigir eso. Y se vuelven locos. Hacen dinero como usted no se imagina, con ese talento, pero se vuelven locos. No tienen sabiduría. Entonces los talentos son capacidades naturales que todo ser humano tiene. Todo. Pero no así el don. Don se deriva del griego harimata, que a su vez deriva de haris, que quiere decir gracia. Es decir, es un regalo otorgado por Dios. El haris, la gracia, Dios nos ha otorgado eso. Cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, en ese paquete iban esos dones. ¿Me estoy explicando? Cuando usted aceptó a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, en ese paquete iban los dones. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos corriendo. 1 Corintios capítulo 2. Se me perdió el texto. Aquí está. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Ahora, aquí Pablo está hablando de eso, de los dones. Su palabra no fue con persuasión humana. No fue que él usó psicología humana. No fue que él se propuso convencerle, dice, sino con el poder de Dios que habitaba en él. Y Pablo, todo lo que hizo, todo lo que Pablo fue producto de los dones que Dios había puesto en él. Lo que trato de decirles, queridos hermanos, que nosotros jamás vamos a poder lograr llevar a cabo el proyecto de Dios, sea aquí o donde Dios nos ponga, si primeramente Dios no nos capacita con esos dones. Pero pastor, usted ha predicado y dicho que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Es lo mismo, pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, por eso se llaman los dones del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, se activa aquello. Porque cuando le aceptaste, en el paquete iban esos dones. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, esos dones se activan y lo descubres. ¿Alguno está así? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice Efesios, creo que es capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que todos nosotros hemos recibido un don. Ya no estamos hablando de qué. No estamos hablando de talentos. Estamos hablando ya de dones, que es a lo que nos queremos referir. Cuando aceptamos a Jesucristo, y perdóneme por insistir, porque es muy importante que usted lo entienda. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él te dio dones. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿y cuál es mi don? Eso no es mi problema, vea usted cómo lo va a descubrir. Porque de repente yo le puedo decir a usted, bueno, creo que usted tiene el don de discernimiento. ¿Y por qué usted cree eso? Sí, porque yo veo que usted anda mirando a todo el mundo. Y usted anda así con el ojo, así como un agente de la CIA. Eso significa que usted tiene ese don, pastor. Hermano, no. Yo puedo discernir y puedo darme cuenta a legua de su talento. Digo, este tiene este talento. Pero el don, hermano, es convicción suya. Pero está allí. Está allí. Y vamos a ver cómo lo podemos identificar más adelante. Entonces los dones
no son talentos. Debemos entonces diferenciarlo. Los dones son manifestaciones sobrenaturales de Dios y los talentos pueden ser heredados de los padres y así también se puede aprender de ellos. Mire, yo escribí algo aquí y quiero leérselo brevemente sobre la diferencia entre talento y dones. Los talentos son naturales, los dones son sobrenaturales. Los talentos son heredados, los dones vienen de Dios. Se reciben en el nacimiento los talentos. Como dije, lo heredamos de nuestros padres primeros, Adán y Eva. Se reciben en el nacimiento. Pero los dones se reciben en el momento que tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Los talentos, salvo o no salvo, tienen talento. O sea, gente cristiana o no cristiana tienen talento. Pero las personas salvas, los que han aceptado a Cristo como su Señor, lo reciben de parte de Dios directamente. Los talentos, un hombre puede ser un profesor muy talentoso en la universidad o en la escuela, pero este mismo hombre, al creer en el Señor Jesucristo, puede no recibir el don de maestro. Amén. Tiene el talento para ser profesor y para ser maestro, pero cuando viene a Cristo no tiene el don para ser maestro, porque el don es Dios quien lo da, y Dios, que conoce el corazón del hombre y conoce su intención y quiere lo mejor para él, sabe lo que tiene que darle. Los talentos, para ser efectivos, tienen que ser desarrollados. El que tiene talento de la música tiene que aprender toda una serie de instrumentos, ¿verdad? Lo dije hace unos minutos atrás. La persona dice, quiero ser músico, y tiene el talento, y va a la academia, hermano, y el profesor dice, mira, tienes un mes de estar aquí y ya no te necesito, ya lo sabes todo, porque tiene ese talento, mientras que el otro que también entró no recibe nada. Dice, mira, yo te voy a dar un consejo, ve a hacer cualquier cosa, pero de música tú no tienes talento. Lo aprendió, es decir, el talento no vino por arte de magia. No vino por arte de magia, pero lo siente, le gusta la música, le gusta escribir, le gusta, aconsejar a la gente, le gusta cocinar, le gusta aquello, le gusta lo otro, pero tiene que aprenderlo. Mientras que los dones tienen que ser ejercitados, y esto solo puede suceder en la medida que el creyente permanece espiritualmente sano y crece en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Ven la diferencia? Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, tenemos que crecer, mientras que el talento, la persona tiene que aprenderlo. Mientras que el don, usted no lo aprende, usted lo recibe. ¿Me explico? El talento usted lo tiene, pero lo tiene que aprender. El don no lo aprende, el don usted lo recibe directamente de Dios. Ahora, hermano, usted tiene que meterse con Dios ya habiéndolo descubierto, lógicamente. Usted tiene que meterse con Dios para que ese don se desarrolle. ¿Estamos claros? Yo creo que no, algunos están más perdidos que el hijo del invierno. Es muy importante que entendamos esto, porque he escuchado mucha gente que creen que don y talento es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. En los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos, consagrados al Señor. Deben ser usados para su honor y su gloria. Hablo de los talentos. Mientras que los dones son dados por Dios para hacer fructificar la vida de Dios en ellos. En los talentos deben ser presentados delante de Dios. Señor, este es mi talento. Yo sé tocar guitarra.
este es mi talento. Yo no tengo este talento. Hay una senda que no hay. Eso es todo. Porque no es mi talento. No es mi talento. Y por más que yo trate, nada, hermano. Comienzo bien y termino mal. Seguro que si sigo se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo. Entonces esos talentos tienen que ser puestos a los pies del Señor para que Él sea glorificado. Los músicos que tenemos aquí ponen ese talento en las manos de Dios para que Dios sea glorificado. Mientras que el don, simplemente, hermano mío, tiene que ser fructificado. Es decir, tiene que dar fruto. Tiene que manifestarse. Tengo que ponerlo en evidencia. Si Juanita tiene el don de profecía, entonces, hermano mío, Juanita tiene que ejercer ese don. Pero a medida como Juanita se meta con Dios, va a descubrir ese don y lo va a desarrollar. El don no viene y que bueno, yo tengo el don, pero no ora, no ayuna, no viene a la iglesia, no participa de la vigilia, no participa de los ayunos, pero tiene el don. Y sí, lo tiene, pero el don no se manifiesta. No es que el Señor se lo quitó, está allí, pero está inactivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos corriendo lo que dice 1 de Corintios, capítulo 14. 1 de Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Imagínense que alguien profetice aquí. Bueno, profetiza, no se ponga a hablar en lengua. Y saca la mazuca, sambo, no sé qué. De Rambo saca la bazuca, que está allá, que lo otro, que bla, bla. Y la gente está ahí esperando la palabra. Pero cuando uno habla en lengua, uno lo hace para glorificar a Dios. Y voy a demostrarle que yo sí hablo en lengua. Hablo más lengua que todos vosotros. Y llega a la iglesia, alaba, que no sé qué, y la gente, y llega un incrédulo y dice, definitivamente que esta gente está loca. A mí me lo habían dicho, pero mis ojos lo ven ahora. Locos de remate. Y la otra, sájale, que no sé qué, y debes abrir el ojo para ver si, que ahí sí me impresiono. No, señores. Tiene que existir la interpretación. Y si nadie tiene que interpretar, cállese la boca. Ay, el pastor está prohibiendo que se hable lengua en la iglesia. No lo estoy prohibiendo. De hecho, aquí a veces lo hacemos. Pero lo hacemos en orden. En orden. Pero si alguien tiene un mensaje y está hablando en lengua, el intérprete, el que está allí, el que tiene el don de interpretación, coge el mensaje, dice, porque ese es su trabajo, ese es el don. Ese se mete con Dios, está en ayuno, está en oración, está sensible y está escuchando al hermano que está hablando en lengua, pero él está interpretando. Y luego él, con permiso del pastor o sin el permiso del pastor, y si es un visitante que no conoce al pastor, se acerca donde el pastor y dice, pastor, hay una palabra de Dios para el pueblo. Entonces viene la palabra y el pueblo tiene que hacer silencio. Tampoco hay que hacer como hacíamos antes. Tengo que hablar en lengua primero, como calentando los motores. Voy a calentar ahí, raja, lava, que no sé qué, como que el mensaje no le sale. Y santo, ay, soja, y que no sé qué, que no sé lo otro. Dice, wow, ahora sí lo tengo. No. Ya el mensaje existe. Y cuando hay un intérprete, el intérprete no tiene ni siquiera que hablar en lengua. El intérprete escuchó al otro que habló en lengua, breve dice, aquí hay un mensaje. Hermano, así dice el Señor. El Señor dice esto así, 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 así.
sencillo. Tan sencillo. Denle un aplauso al Señor. Por eso, no estamos en contra de hablar en lengua, todo lo contrario, pero todo hágase en orden. Porque si entra un incrédulo y nos ve aquí, hermano, hablando en lengua, todo así medio loco y tirando las bancas. Ay, hermano, es que yo que soy cristiano, yo que soy predicador, yo lo veo así como un desorden y como unos locos. Lo que pasa es que se nos ha enseñado mal y lo hemos tomado como una regla de conducta y así tiene que ser. No sé por qué hay tanto desorden, pero la Biblia dice que hay que hablar en lengua. Ahora, las funciones de los dones. Los dones son manifestaciones, como dije, de Dios. Los talentos son habilidades naturales. Ambos tienen que ser puestos al servicio de la iglesia por medio de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Porque esa es otra. Hay dones, hay talentos y hay ministerios. Entonces, qué tremendo es el Señor. Él pone gente talentosa en la iglesia. Como nuestro querido hermano, como nuestros músicos, como nuestro baterista, nuestro guitarrista. Son gente talentosa. Son gente que hermano, es tremendo. Cuando uno escucha a Jesús Adrián Romero, a Marco Huita, a Danilo Montero, a Jesús Adrián Romero, wow, algunos hasta quieren cantar como ellos. Dios santo. En una iglesia un hermano cantaba como Jesús Adrián Romero. Y yo lo miraba así. Yo digo, hermano, pero usted canta igualito a él. Gracias, varón. Digo, pero no está bien. Cante como Dios le puso que usted cantara. Son talentos que tienen que ser redirigidos correctamente y Dios nos ayuda para eso. Pero mientras que los talentos se manejan de esta manera, los dones no. Porque los dones son sobrenaturales, están en nosotros. Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es meternos con Dios. Por si aquel no sabe cuál es su don, que Dios te lo revele, o tú lo descubras, o si ya lo sabes, para que esos dones estén activos, tú tienes que estar activo en Dios. Porque hay gente dentro de la iglesia que tiene dones, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero cuando ese hermano se mete con Dios, la gente dice, pero yo no sabía que ese hermano tenía el don de discernimiento. Oye, yo no sabía que este hermano tenía el don de profecía. Yo no sabía que tenía el don de interpretación de lengua. Oye, yo no sabía que tenía el don de ciencia. Oye, pero es porque no se había metido con Dios. Mientras que en los talentos se tiene que aprender el talento, en el don no se tiene que aprender. En el don hay que activarlo, solo metiéndose con Dios. Y esa es la parte que muchos de nosotros no estamos haciendo. Y esos dones tienen que ser puestos. Dios los ha puesto dentro de la iglesia para que los diferentes ministerios, sean estos de maestros, sean estos de profesores o inclusive de músicos, funcionen. Porque cuando hay dones manifestándose, los músicos, que muchos no tienen un don, pero que tienen el talento, el que tiene el don de corrección lo va a ayudar. El que tiene el don de corrección se va a acercar. El que tiene don de profecía, el que tiene don de consejería, el que tiene el don de ciencia, mire, sabiduría y ciencia son dos cosas muy diferentes. El que tiene el don de sabiduría llega donde los músicos le dice, muy bueno, excelente, pero lo puedes hacer un poquito mejor si te metes con Dios. Gracias, mi hermano. ¿Vio cómo funcionó el don? ¿Y el talento? Tremendo, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos dones de motivación. Un don golpea al otro y se va dando una reacción en la iglesia. Cuando hay una situación dentro de la iglesia, los dones por ley se tienen que manifestar. Por ejemplo, vamos a ver si me sale. Hay un incendio en la cocina. Va alguien corriendo allá. Pero resulta que el que fue corriendo
Dice, un incendio. Descubrió eso. Y llega acá y dice, ¿cómo es posible que dejen la llave abierta? Y da una palabra de exhortación profética. Nunca más deben hacer eso. Y todo el mundo lo escucha. Tiene autoridad, tiene esa. Porque profecía no es decir, así te dice el Señor, si no te metes conmigo, te vas para el infierno. No, profecía tiene que ver también con una palabra que Dios da con autoridad. Y todo el mundo queda confundido, tocado. Pero viene y se manifiesta el otro don. El don de sabiduría. Amén. O mejor dicho, el don de ciencia. Y de repente hay un hermano que tiene el don de ciencia y dice, hermano, escuchen lo que dijo el hermano. Es muy cierto. Pero, ¿sabe por qué pasó esto? No es tanto porque dejaron la llave abierta, sino porque no tenemos a alguien que supervise todo antes de irnos. Diferente. Amén. Una revelación, porque ciencia es la revelación, es la mente de Dios a nuestra mente, Dios revelándonos. Dice, wow. Pero de repente se manifiesta el don de sabiduría también. Y ahí están todos. Eso se está dando en cuestión de 5 o 6 minutos. Y el don de sabiduría dice, hermano, es verdad lo que dice el hermano, por la llave que se dejó abierta. Es verdad lo que dice el hermano. Debemos dejar a alguien antes para que supervise esto. Y él dice, pero yo también considero que debemos hacerlo de esta manera, así. Wow, qué solución. Qué decisión, qué manera más salomónica de ver las cosas. Se está manifestando el don. Los dones se están manifestando. Es lo que llamamos motivación de dones. O los dones de motivación. Pero ¿cómo se ejerce eso? Cuando nosotros nos metemos con Dios. Por eso en la iglesia hay tanto desorden. Porque habiendo dones y gente con dones, nadie lo utiliza. Pero no lo utilizan porque no lo conocen. Pero el don está allí. Y estamos orando, Señor, danos dones. Derrama tus dones. Es que en el momento que tú aceptaste a Cristo, Él te dejó con dones. Bueno, eso suena raro. Es que algunos me miran y, hermano, dones. Entonces, queridos hermanos, todo cristiano, todo creyente, cuando Cristo pasa a ser parte de su vida, le fue otorgado las bendiciones del cielo, incluyendo los dones. Pero este trabajo del creyente es del creyente descubrir esos dones. Muchos de nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe cuál es mi don. Yo no puedo decir que no, Dios puede revelárselo, quizás es así. Pero el trabajo de descubrirlo es suyo. Es su trabajo. Mucha gente se acerca y dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es muy fácil. Y el día que yo le digo, hermano, la voluntad de Dios es que tú te vayas de misionero. Y el loco se lanza misionero y después, ¿de quién es el problema? Mío. Usted que me dio una palabra, me fui con mi esposa, con mis hijos. Mi esposa se murió por la enfermedad amarilla allá en África. Mis hijos se metieron. O sea, a usted le va a caer. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te lo va a revelar. Y cuando Dios te lo revela, si mañana pasa esto, podrás ir a Él y Él te va a responder. Entonces, de igual manera, mucha gente quiere que el pastor le diga cuál es mi don, pastor. Yo no le puedo decir cuál es su don. Yo sí le puedo decir más o menos cuál es su talento, pero su don no, porque eso Dios lo puso en usted. Eso significa que usted va a tener que doblar rodilla, usted va a tener que meterse con Dios. Cuando tú te metes con Dios, Dios se mete contigo. Y en esa metida, hermanos, Dios te va a revelar cosas increíbles. Él dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entre esas cosas está el don. Y algunos no solamente tienen un don, tienen muchos dones. Hubo alguien que en Panamá me decía, yo tengo los 9 dones.
wow, la verdad que yo no sé cuánto tengo, pero gloria a Dios, 9 dones. La palabra del Señor dice, ahí mismo en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, que es un don. A otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otros de profecía. A otros discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. En Efesios capítulo 4, 8, 9 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que dio dones a los hombres, no está hablando del mundano, no está hablando de aquel que no conoce a Cristo. Está hablando de aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor. Que Cristo es parte de su vida. Él le dio dones. Y ahí están, queridos hermanos. Ahí están. El propósito de los dones está muy claramente definidos en diferentes textos bíblicos que no voy a usar hoy. Pero una de las cosas que debemos dejar bien claro es que uno de los propósitos de los dones es edificar la iglesia. En Efesios 4:16 el Señor dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el cuerpo, que es la iglesia del Señor, ha recibido la unción del Espíritu Santo. Hemos recibido el don de Dios para irnos edificando mutuamente. ¿Cómo la iglesia del Señor se va a edificar? Por medio de los dones. Los dones no fueron dejados simplemente como un regalo que Dios nos entregó y punto. Dios lo dejó con un propósito. Y ese propósito es la edificación de la iglesia. Cuando los dones funcionan, cuando ese poder sobrenatural de Dios funciona y se unen, hermanos, no hay diablo, no hay fuerza en el mundo que pueda detener a esa iglesia. No hay nada que la pueda detener. Por eso que la iglesia del primer siglo no fue destruida. Sus hombres, sus mujeres perecieron en los coliseos romanos. Perdieron sus vidas, pero nunca perdieron, hermano mío, la pasión por Dios. Y esa pasión los consumía de tal manera que ellos dieron su vida para Dios. Pero ¿quién les capacitó? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo activó en ellos esos dones y se edificaban mutuamente. Cuando tenemos los dones, sean los 9, los 10, cuando esos dones se manifiestan dentro del lugar secreto, vamos a tener una iglesia, hermano mío, potente. Vamos a tener una iglesia poderosa. Vamos a tener una iglesia que va a lograr lo que otros no están logrando. Cuando dentro de la iglesia, el lugar secreto, la gente activa los dones, no habrá cabida para el bochinche, para la crítica destructiva, para las peleas entre ustedes mismos. Porque los dones van a impedir eso, porque los dones van a edificarnos a nosotros. Pero hay mucha pelea entre nosotros, muchos conflictos entre nosotros. Hay algunos cristianos, y da pena y vergüenza decirlo, que no se tragan. Y están sentados uno al lado del otro, divididos por un hermano, pero ni siquiera quieren mirarle. ¿Cómo el don del Espíritu Santo se va a manifestar ante semejante situación? Pero cuando los dones se manifiestan, no hay cabida para eso. Porque el espíritu de discernimiento se va a manifestar.
Y aunque usted no le diga nada al pastor o a la pastora o a los diáconos, el pastor lo sabe. O esa persona lo sabe y se acerca. Dice, perdóneme hermano, pero podemos hablar por un momento. Sí, hermano, ¿cómo no? Mire, perdone, pero usted tiene este problema. Dios me lo ha puesto así en el corazón. Habla así con seguridad, con certidumbre. Dice, está pasando esto, pero Dios te dice, hay gente que tiene el don, tiene todos los dones, de veras que sí. Hay gente que tiene el don profético, tiene el don de discernimiento, tiene el don de todo, de ciencia y de sabiduría. Pero el que tiene discernimiento tiene que declarar aquello, claro, no en público. Hermano, Dios me ha declarado, Dios me lo dijo, yo lo vi, fulano. No, hay una manera. Y hay que funcionar de acuerdo a esa manera. Hay mucha gente, sabemos muchos que hemos cometido errores, pero nadie tiene el derecho de destruir a esa persona con la lengua. Entonces lo mejor es buscarle y hablar personalmente con ella. Pasó esto así, 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 para allá. Tú no eres el afectado, pero Dios te lo reveló. Tú lo discerniste y Dios te dio la palabra sabia, porque también tienes ese don para hablarle a esa persona. Hermano, una iglesia así, es difícil que una iglesia sea destruida. Es muy difícil. Pero aquí viene el kit del asunto. ¿Por qué entonces en la iglesia no hay gente con dones? Mire usted, sí tienen el don, pero no lo conocen. Y como no lo conocen, no lo utilizan. Entonces el problema es que no, para poder saber, mire, no tenemos que ayunar ni orar para que Dios me dé ese don. Hay dones que ya Dios te entregó en el momento que tú le aceptaste. Y te irá dando otros. Pero la manera de yo percatarme es meterme con Dios. Meterme con Dios. Porque hay gente loca. Hay gente loca. Hay gente que usa el don mal. Lo usa mal. El que tiene el don de profecía debe trabajar mancomunadamente con el que tiene el don de sabiduría. Para que todo funcione correctamente. Amén. Pónganle una música alegre ahí porque están más tristes. Dios. Aleluya.